Bueno, eh, y se largó nomás el último práctico de la asignatura. Con este cerramos la asignatura y se va a enfocar en tipos estructurados. Y dado que ya tienen un video que muestra los diferentes, perdón, no, que muestra cómo resolver el ejercicio uno, entonces nosotros optamos por avanzar sobre el ejercicio 2. ¿Estuvieron viendo el video, el material que publicamos, descargaron la guía? Cuéntenme. Yo en mi caso el video del ejercicio no vi, pero vi los videos del teórico. Tuve un parcial, así que miré los del teórico nomás y los del práctico no. Ivana no vio nada aún. Vinieron a la clase del teórico las dos últimas clases de los miércoles con Claudio. En las dos Sí, yo últimas, vengo una hora, igual que Ivana, vamos una hora y la otra mitad vamos, la vemos después. ok, porque en las dos últimas clases habló sobre arreglos, tipos de datos estructurados. ¿Abrieron la guía Por- 5? Sí, sí, hasta el 2 leí, pero Muy más no. bien, Flor, muy bien. Venir con los ejercicios leídos, la primera parte fundamental. Bien, yo les pregunto, básicamente, sé que estamos todos, digamos, con muchas actividades, eh, pero también eh, hay que organizar un poco la clase, y la idea de la clase es que la puedan aprovechar eh, lo máximo posible. Y si yo me pongo a hablar de cosas, suponiendo que ustedes leyeron todo, vieron todo, descargaron la guía, la leyeron completa, vieron los videos, hicieron todo, y desde ahí arranco, lo más posible es que a mitad de camino los pierda a todos. Entonces por eso principalmente les consulto, para poder hacer alguna referencia más a los videos o ir un poco más despacio para que se entienda. Eh, Bien, vamos entonces. La idea de hoy es arrancar, como les decía, con el ejercicio 2 de la guía práctica 5, que trabaja básicamente como en toda la guía, con tipos estructurados. Ya ahora no tenemos la cajita únicamente de la variable, sino que tenemos la posibilidad de almacenar un conjunto de datos mientras el programa esté funcionando. Podemos tener acceso a un conjunto de datos eh, bajo una única denominación de variable. Entonces, esto nos permite poder tener otras facilidades que antes no teníamos, cuando teníamos un solo espacio de memoria y no podíamos hacer más que ir guardando, y a medida que guardábamos en ese espacio perdíamos lo otro. Acá tenemos la posibilidad de ir acumulando ahora, juntando en una misma variable, ahora de tipo estructurado, varios datos. Esto nos va a permitir una flexibilidad que antes no teníamos, y muchas de las cosas, o todas las cosas que habíamos visto hasta acá, las vamos a seguir usando. Particularmente y fuertemente lo que son las estructuras repetitivas, porque para realizar las actividades sobre estos tipos de datos vamos a necesitar estas estructuras tanto para hacer la carga de los arreglos, o para hacer el recorrido de los arreglos, o la búsqueda en los arreglos, o una modificación si llegara a ser el caso. Entonces, ahora por primera vez nos encontramos con algo
un poco más parecido o se van aproximando los programas que podemos hacer a lo que es la realidad. Si bien estamos un poco lejos de tener acceso a una base de datos, porque bueno, las bases de datos son archivos que están permanentemente a disposición de los programas. Acá el problema que tenemos es que cada vez que cerramos el programa, los datos que nosotros teníamos en los arreglos se pierden porque son variables que están no en un dispositivo externo, como es el caso de los archivos, las bases de datos en particular, sino están en memoria, y cuando el programa se va de la memoria, perdemos todos los datos que cargamos. Por eso tampoco la idea de los arreglos no es tener 5.000 datos, digamos, ni tampoco tenemos tiempo para ponernos a cargar esas cantidades, pero sí nos permite hacer programas que ya tengan un manejo de los datos con algo más de complejidad. Pero todo lo que es entrada-salida, el uso de input box, el uso de edit, el uso de show message para mostrar mensajes, las estructuras de selección, la alternativa condicional para saber si el contenido si hay un cierto contenido o no en el arreglo, y como les dije, las estructuras repetitivas que nos van a permitir hacer tanto el recorrido como la carga de estas estructuras. Bien, yo voy a avanzar sobre el ejercicio de la guía 2, pero cuando vayamos al programa, a Lazarus, en función de lo que nosotros estuvimos viendo y resolviendo, enfocándonos en el ejercicio 2, voy a hacer una pequeña revisión, ya que no lo vieron, para que quede un poco más claro, y puedan hacer preguntas si quieren, sobre la parte que tiene el ejercicio 2 del ejercicio 1, porque el ejercicio 2 está basado en el ejercicio 1, así está planteado. Bien, vamos entonces con el ejercicio 2. ¿Alguien quiere leerlo? Tomando como base el ejercicio anterior, te proponemos modificar el formulario de manera tal que el señor Locura pueda saber cuál de los números almacenados en el arreglo es el mayor y en qué posición del arreglo se encuentra. Para ello te pedimos que modifiques el programa anterior agregándole el botón al mismo formulario que permita obtener el mayor, su posición y mostrar dicha información en un objeto label. Bien, como ven, hace referencia al ejercicio anterior. El ejercicio anterior, si no lo leyeron, básicamente pedía que se cargaran de forma aleatoria un conjunto de números y se mostraran en diferentes objetos que sirven para almacenar un conjunto de datos dentro de Lazarus. Hago una salvedad. Quien descargue la guía verá que en este lugar donde dice al final, donde dice T-Label, esperen un minuto que voy a agarrar el Art Attack, como dice Martín, se van a encontrar con que dice T-Memo en lugar de T-Label. Nosotros estuvimos charlando sobre el tema, y acá el T-Memo nosotros lo habíamos pensado de esta manera, pero el T-Memo tiene la particularidad que permite hacer el ingreso de datos de forma similar a lo que era el T-Edit, nada más que en lugar de tener un solo renglón, el T-Memo tiene muchos renglones, como si fuera un procesador de texto o un editor de texto, mejor dicho. Se asemeja, de hecho, cuando uno está trabajando en este tipo de
de aplicaciones que permiten ingresar texto, en general lo está haciendo a través de objetos del estilo tmemo. Entonces, nos parecía que, como en el otro caso, habíamos tenido este inconveniente de haber usado el edit para mostrar y después en la evaluación hubo observaciones sobre ese aspecto, en donde nos comentaban de que el edit lo habíamos usado para mostrar y después cuando respondían que servía para mostrar, le decíamos que no era así. Entonces trataremos de enfocarnos en este aspecto de no usar el tmemo para hacer salida de datos y usar las otras estructuras. Sin embargo, se pueden encontrar en la guía con esto porque fue una discusión que surgió dentro de la cátedra cuando ya está la guía terminada y publicada. Así que cualquier cosa le vamos a comentar si ustedes tienen que hacer una nueva descarga de la guía con las modificaciones o cuando encuentren tmemo usen alguna de las otras estructuras. Bueno, dicho esto, verán que entonces que acá dice que tenemos que mostrar la información en un label como veníamos haciendo. Entonces, como siempre, vamos a tratar de comprender lo que hay que hacer y entonces la pregunta obligada es ¿qué hay que hacer? Los escucho. Modificar el formulario anterior para saber cuáles son los números almacenados. Sí. Así en Agregándole un general, botón. El número mayor puede ser que pida. Determinar el mayor valor del arreglo, digamos. Bien, perdón, estaba mutado, no encontraba el desmute. Bien, esa es la idea. Cuando preguntamos qué hay que hacer, recuerden que nos enfocamos en cosas genéricas, lo primero que entendemos con el programa. Todavía no sabemos ni siquiera si lo vamos a poder hacer, si los conocimientos nos dan para hacerlo, porque en algunos de ustedes no han visto cómo... no han visto todo el material, algunos el teórico sí, algunos leyeron anunciando, algunos esto y lo otro. Entonces, no tenemos todo así un bagaje y recién arrancamos la guía, con lo cual está perfecto lo que acaban de plantear. Lo que hay que hacer es justamente de los números almacenados, encontrar el mayor y en qué posición está. De esto que nosotros tenemos que hacer, ¿hay algo que ya hicimos antes? Sí, obtener el mayor. Y fijarnos en qué posición está también. Se lo escribía entre corchetes cuando se determinaba la posición de algún carácter o algo. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿En dónde buscamos el mayor? Perdón, ¿en qué ejercicio hasta ahora hemos buscado el mayor? El de la temperatura, dice Iván. ¿Se acuerdan el biólogo con los huevos y la temperatura? Sí, el de los nidos. Creo que era el ejercicio 8. Sí, el 8 es. Bien. La clase pasada, Entonces, del jueves pasado. bien.
Entonces, hace una semana estuvimos mirando y después de eso ustedes han estado avanzando con ese ejercicio en donde habíamos abordado la búsqueda del mayor. ¿Alguien se acuerda cómo era, así a grosso modo, el algoritmo? ¿Qué era lo que planteaba? El valor ingresado lo tomábamos como el valor mayor y después íbamos comparando al obtener otro valor nuevo, decíamos si era mayor, se cambiaba, el otro número ya no estaba más y volvía, y el nuevo ingresado se tomaba como el mayor y así. Y si era menor lo descartábamos. Perfecto. Ese es el algoritmo del mayor. Y ese es el algoritmo que vamos a usar ahora para determinar cuál es el mayor. Con este aporte también que comentaba Iván respecto a esto de los corchetes, de cómo va a ser el acceso a los distintos valores, pero eso respecto es que ahora estamos trabajando con arreglos y antes no estábamos trabajando con arreglos, teníamos que tener la precaución de a medida que se iban ingresando los números, ir tomando registros de cuál era el mayor y el menor, en ese caso mayor y menor, en este caso solo mayor. Y la diferencia con aquel ejercicio es que en este caso nos vamos a tener que enfocar en revisar el arreglo, que ya va a tener todos los valores cargados. Y usando los corchetes y el índice del arreglo voy a poder acceder a los diferentes valores que tiene esta estructura. También nos pide que, como dice Mateo, nos pide que indiquemos la posición, eso por un lado, también es importante, o sea, no solamente cuál es el mayor, sino en qué casilla del arreglo se encuentra ese valor. Entonces, otra cosa de la cual vamos a tener que tomar registro. Y por otro lado, también vamos a tener que mostrar esos datos en un label. ¿Está? Estas serían las acciones que tenemos que llevar adelante. Perdón, quise achicar el chat y hice cualquier cosa. Entonces, antes de seguir, voy a hacer un pequeño repaso de los arreglos acá para saber qué tanto cómo estamos con el tema de arreglos. Bueno, vamos a... Esta es la forma en la que se suelen mostrar los arreglos para los seres humanos que los entendamos. Así como en casillas, puede estar así horizontal o vertical, es lo mismo. Entonces les pregunto algunas cosas, así repasamos de lo teórico, de los videos que hayan visto, del material que hayan accedido. Hagamos un breve repaso antes de seguir y encontrarnos con la forma, con desarrollar el plan y demás. Bien. Si yo digo bueno, acá ¿cuál es el mayor? El 11. Claramente, esperen que voy a elegir otro color y marcamos. ¿En qué posición está el 11? En el 3, En la 4. por- En la 3. Sí,
Porque toma, o sea, de la posición 0 sería 5, la 1, 8. Vale, lo había pensado así yo. Sí, sí, tenés razón. Bien. La realidad es que los dos tienen razón. Tal vez depende de qué número, desde dónde tomes, si desde 0 a 5 o de 1. Bien, bien. Bueno, ahora me quedo mucho más tranquilo. Eh, Todos entienden eso. Hay alguno que lo que están diciendo los compañeros le resulta extraño, dudoso, no entienden. Eh, Mateo plantea fila 1, columna 4. En general se desestima lo de la fila porque sería, sí, como dice Iván, eso sería más pensando en matrices. Acá siempre tendríamos fila 1, digamos, entonces esa parte se desestima y directamente se toma la columna 4 o la posición 4 o 3. Si yo arrancara entonces de 0, entonces estoy haciendo los índices. Si yo arrancara desde 0, esta sería la forma en que tendría que denominar los índices del arreglo, y la posición, el 11 estaría en la posición 3. Entonces, de acuerdo a lo que pide el ejercicio, en el label nos tendría que aparecer el mayor es 11 y está en la posición 3. Digamos, eso sería lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, otra cuestión a tener en cuenta es que en general esta es la mejor forma de imaginar el índice, arrancando desde 0 y después avanzando de a 1 con números enteros. Pero en el caso de los arreglos yo podría tener un índice que arrancara en -5 y después ir avanzando a -4, -3, -2, -1, 0. Podría ser cualquiera el índice, a eso me refiero en un arreglo. Incluso podríamos usar otros tipos de datos y hacer un arreglo de la A a la Z, por ejemplo, y que los índices sean caracteres. No nos vamos a meter, no me voy a meter eso en detalle, no los quiero marear tampoco, pero podrían ser otras opciones por si las llegan a ver en algún momento. No es esta la única forma de hacerlo, sí es la más recomendable. En casi todos los lenguajes los arreglos arrancan desde 0 y avanzan de a 1 a partir de ese 0 inicial. En Lazarus todas las estructuras que vamos a usar arrancan desde 0. Si bien lo vamos a poder definir nosotros a los arreglos arrancando de cualquier número, la sugerencia es que siempre arranquen desde 0, para evitar después tener problemas con los índices. Porque si yo después lo arranco de 1, tengo que sumarle 1 al índice o restarle 1 al índice, dependiendo de dónde estoy. Porque como les decía, los objetos en Lazarus arrancan siempre desde 0. Entonces, para tener esa como relación entre los objetos y nuestro arreglo, mejor siempre arrancarlo desde 0. Bien, entonces, de acuerdo a lo que decía Florencia, si yo pienso ahora en, en, en el algoritmo del mayor, ¿cómo tendría que arrancar acá? Con el ejemplo este que tenemos, a ver si... En 5 ¿Qué hacemos con el 5? lo tomamos primero y ese sería el número mayor. Claro, empezar desde la posición 0, ¿no? Sí, Claro. sí. Bien. Eh,
Denme un segundo que estoy escribiendo, no es que me quedé tildado. Estoy escribiendo la traza. ¿Se acuerdan que la otra vez hicimos una traza y resultó bastante bien, bastante orientadora? Yo la traza la voy a hacer así ahora. Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Los arreglos siempre tienen que estar acompañados con alguna estructura repetitiva? O sea, siempre en todos los casos. No, no. La idea es que básicamente cuando yo necesito trabajar sobre todo o gran parte del arreglo, entonces la forma de hacerlo de manera correcta es usando una estructura repetitiva que me permita ir repitiendo las sentencias que trabajan sobre el arreglo, solamente cambiando la posición del índice. Entonces, por eso, aquí yo pongo una variable i, que va a ser después la variable del for, que me va a permitir representar todos estos valores del índice. La variable AR, digamos, esta sería el nombre de la variable del arreglo, la achiqué para no, digamos, no sería el mejor nombre ponerle ARR, pero imagínense que esto es el arreglo. Vamos a ponerle el nombre por acá, ARR. O sea, este sería el arreglo ARR, como siempre es mejor ponerle nombres significativos. Y acá tengo una variable mayor. En este caso vamos a utilizar, por un lado, como planteaba Flor hace un rato, en el primer caso no vamos a necesitar una estructura repetitiva porque lo único que queremos arrancar, y como planteaban recién alguien más, bueno, ahí Ivana también, por el chat, tenemos que tomar el 5. Para tomar el 5 no nos hace falta una estructura repetitiva. Pero después, para hacer el recorrido de los otros valores, lo mejor es tener una estructura repetitiva. Se podría hacer de forma secuencial poniendo todas las líneas unas debajo de otras, pero eso ya a esta altura de la cursada no es una cosa que esté permitida, digamos, que esté bien hecha, conociendo las estructuras repetitivas. Siempre que necesitemos acceder a una parte del arreglo y ya sabemos cuál, no hace falta una estructura repetitiva. Ahora, cuando queremos hacer un recorrido del arreglo, ahí sí vamos a necesitar una estructura repetitiva. Entonces les decía, la primera, tenemos que arrancar con la i que vale 0. Si yo digo AR de 0, ¿a qué me estoy refiriendo? Que está en la posición 0 el arreglo y tiene un valor, en ese caso, de 5. ¿Está? Estoy apuntando, si yo digo, voy a escribirlo todo, espero que me entre. Por lo menos esta primera vez, creo que no va a entrar. La primera vez, cuando i vale 0, si yo digo AR de i, estoy diciendo, si yo reemplazo el valor que le di a la i acá, como cuando tengo una función en matemática, digamos que reemplazo el valor, tengo AR de 0, y si vengo AR de 0 y me fijo que tiene un 5. ¿Está? Entonces, como había dicho Flor hace un rato, y también iban ahí, y alguien más que charló, el mayor, la primera vez, va a ser el 5S que tomamos. A partir de acá, es donde va a arrancar la estructura repetitiva, porque ya tenemos nuestro primer valor, el mayor,
¿Y qué más tenemos que registrar? Yo acá tengo el mayor, pero me faltó una variable a mí poner en la tabla. Y la variable de que sea el mayor valor, digamos, que vaya Es siendo como un esta que se auxiliar. llama mayor. ¿Qué más me faltó? La de mayor valor está acá. Donde vas a La nueva valor. claro, el nuevo valor. Otra cosa es. Ahora discutimos lo del nuevo valor. Es parte ¿Qué de nos lo que pide pide el enunciado. Claro, como dice Darío. Muy bien, La Nicolás. posición. Muy bien. Exactamente. Me faltó eso acá, ahora lo veo. La posición. Lo del nuevo valor, ahora no lo necesitamos. Esa es la ventaja de trabajar con arreglos, porque nosotros tenemos todos los valores en el arreglo. Entonces, todos los valores los vamos a referenciar diciendo esto, AR, y la posición en donde está. Entonces, ya no necesito un nuevo valor, porque ese nuevo valor, yo ya tengo todos los valores. De antes que arranque el algoritmo, ya tengo todos los valores cargados. No necesito pedirle al usuario cada vez un valor distinto. Eso se hizo previamente para cargar el arreglo. ¿Tá? Después eso lo vamos a ver cómo lo hacemos en el ejercicio, porque eso es parte del ejercicio 1. Por eso no le estoy dando yo mucho énfasis en esta solución. Ya hace parte del arreglo cargado. Después miramos cómo. Entonces, tomamos el primer valor, que es el 5, a ese lo registramos como el mayor valor. ¿Y cuál sería la posición acá? ¿En qué posición está el 5? ¿En Cero. la 0? En la 0. Bien. Fíjense, si yo acá tuviera menos 3, menos 2, menos 4, menos 5 y menos 6, por ejemplo, entonces rebotaría en todos estos lugares el algoritmo y me quedaría este resultado, que fue el primero. Y fíjense, me quedaría, el mayor es 5, está en la posición 0, lo cual, en el caso de ser todos estos negativos, sería correcto. Está ya para que nos imaginemos, digamos, que nuestro algoritmo sigue funcionando bien. Bien. Ahora, yo como les dije, voy a tener un for que va a hacerme avanzar los valores de la variable i. Entonces, perdón, voy a borrar. Están mal ubicada. Yo a partir de acá voy a tener un for, esta primera no, pero a partir de acá voy a tener un for que me va a hacer variar los valores de la variable i. Entonces, la variable i va a arrancar en el for en 1. Cuando i valga 1, ¿cuánto vale arre de i? 8. 8. ¿El 8 es mayor que el 5? Sí, Entonces, acá va 8. ¿Y la posición del 8? 1. La 1. Bien. Ahora quedé medio cortina con el espacio, no tenía planeado escribir esto acá, vamos. Avanza el for, vamos a la posición 2. Bueno, pero hasta la 3 me va a dejar llegar. Vamos a la posición 2. ¿Cuánto vale arre de 2? 9. 9. El 9 es mayor que el 8, Sí, entonces se lo tengo que asignar al mayor. ¿Y en qué posición está? 2. 2. Vamos a la 3. ¿Cuánto vale arre de 3? 11. 11. Es mayor que el 9, entonces va acá. Y la posición es la 3.
no tengo espacio, pero cuando i vale 4, ya ustedes un poco se imaginarán, cuando i vale 4, cuando i vale 4, el valor de arre de 4 es 3, 3 es mayor que 11 no, lo descarta, el for hace avanzar la i a 5, arre de 5 es 9, pregunto si 9 es mayor que 11 no, entonces lo descarto, y terminado el proceso, me voy a encontrar con que tengo estos como, en realidad, esperen que estoy haciendo mal, tengo este resultado, que el número más grande en el arreglo es el 11 y está en la posición 3. Si yo hago arre de 3 me da 11, entonces eso es correcto, y eso es lo que yo tendría que mostrar en mi label, acá. Esa es la información que tengo que mostrar. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguien perdido? Asumo yo que no están perdidos porque No hay respuesta. no dicen nada, o tengo que asumir que Silencio tengo que de asumir que radio. están todos perdidos, por eso no dicen nada. Yo estoy comiendo, pero entendí. Ah, bueno, Bueno, también, ya puede ser. está muy El, bien. el Sí, que yo no tengo una convida, pregunta. Disculpen Sí, que sí, adelante. interrumpa, porque también estaba haciendo la comida y capaz que se me pasó por arriba. ¿Qué diferencia hay entre li y posición? Está buena la pregunta, Lucas. La I me va a permitir, acá justo no se nota porque me quedé sin espacio, digamos, pero la I va a tomar todos los valores, desde el 1 al 5. El 0 no, porque en este caso en particular lo habíamos usado antes para tomar el primer valor. Si no, tomaría incluso la del 0 si estuviéramos, por ejemplo, recorriendo el arreglo. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Pero la I es la que recorre todo el arreglo, de punta a punta. La posición solo almacena un valor, solo va a almacenar el valor, que va a ir variando, sí, pero va a almacenar el valor donde queda el mayor, es la posición del mayor. Esa es la diferencia entre una variable y la otra. Las dos son variables comunes y corrientes. Tenemos tres variables enteras, la i, la mayor y la posición, y una que ya las veníamos trabajando, son las variables de siempre, no se agregó nada. Y lo que sí cambió es que ahora, en vez de trabajar con nuevo valor, como habíamos hecho en el otro algoritmo, trabajamos con ya el arreglo completo, que es un tipo estructurado. Los otros dos son tipo simple y array es tipo estructurado. Pero estuvo muy bien la pregunta. Profe, entonces la posición terminaría en el arreglo número 3, digamos. Ya después no seguiría más. No se volvería a modificar porque 3 es menor que 11 y 9 también es menor que 11. Pero la variable i seguiría avanzando, digamos. La variable i, acá falta el 4, acá abajo, después del 3, vendría el 4, tendrían que poner el 4 y el 5. En arre de i tendría que aparecer el 3 y el 9, y acá no quedaría más nada. Esto sería lo último, esto que está acá sería lo último que habría en esta traza, para estas dos variables, porque ni mayor ni 3 se modifican, porque 3 y 9 son los dos menores que 11, entonces no hay cambio acá. Pero estas dos variables, la i y la arre de i, sí se modificarían en 4 y 5, y en este caso en 3 y 9, digamos. Bien. Voy a borrar esto. estaba linda la traza Vamos esta a vez. ver. Sí, pero
me la guardé, copié la pantalla por cualquier sí. cosa. Vamos a hacer vamos a trazar el plan de qué es lo que tenemos que hacer. Van a ver que en la propuesta de se me fue de Alejandro, este es el formulario que eligió para la resolución del ejercicio 1, y está en el video con este programa explicando cómo se generan los números. Este es el enunciado, esto que está acá es el enunciado del ejercicio 1, que tenía que generar 10 números, se van a generar con este botón de forma aleatoria. Tenía que mostrar los números. En este caso van a ver que hacemos uso del memo, esto que yo les decía que trataremos de no continuar haciendo. También hacemos uso de un Lixbox y un Combo Box. Igual el hecho de que se pueda cargar el memo, nosotros acá lo usamos para mostrar, pero tranquilamente este ejercicio esto está usado de manera correcta para cargar las líneas del memo. Así que no es que esté del todo mal, pero el problema es que en el caso del memo yo lo puedo modificar. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre estos dos y el memo también. Hasta acá, esperen que vuelvo a agarrar el Art Attack. Hasta acá es el ejercicio 1. Eso es lo que pedía el ejercicio 1. Y después, en el ejercicio 2, vieron que decía que al mismo formulario del ejercicio 1 tenían que agregarle un botón. Yo le llamé buscar mayor. Ese botón tiene que buscar el mayor, registrar la posición y mostrar la info en la etiqueta. Y yo acá puse la etiqueta respetando el diseño que venía teniendo Vale. Yo agregué otro botón ahí al costado y la información de mayor acá. En estos ejercicios no hay un formulario sugerido, así que queda en ustedes elegir el formulario que más les guste o la distribución que más les guste de los objetos en el formulario. Yo retomé la que había elegido Ale para mostrar en el programa. Bien, vamos a la programación en Lazarus ahora. No, la red acá. Bueno, como ven, este es el formulario. Vamos a hacer una recorrida respecto del formulario. Tenemos un botón que se llama BTN aleatorio. Tenemos un segundo botón que se llama BTN mostrar, que es el botón que nos permite mostrar la información en estos tres objetos. Y tenemos un botón más que se llama BTN buscar mayor. Tenemos un memo que se llama memo arreglo. Tenemos un listbox que se llama listbox arreglo. Y tenemos un combo box que se llama combo box arreglo. Y también tenemos un label que se llama LBL mostrar mayor. En este caso son los que yo agregué al formulario. Y le agregué yo un botón limpiar solamente para poder ejecutar varias veces, porque si no se van acumulando los valores en estas estructuras y ya se perdía un poco esta generación de los 10 números aleatorios y se iban acumulando. Así que de paso podemos ver, digamos, cómo limpiar una estructura de esta. Esto, si bien está explicado claramente en el video por Ale, le hacemos una pasada rápida de lo que era el primer ejercicio. Se tenían que generar números aleatorios. Entonces,
lo que está planteado para resolver esa parte de la generación de números aleatorios, al apretar el botón BTN aleatorio, se generan los 10 números aleatorios. Lo primero que se hace, como ya sabemos antes de usar el random para no tener siempre los mismos números, se usa en la función randomize. Y después, un for de 1 a 10, al arreglo en la posición i, se le asigna el random de 50. Para que sean valores entre 1 y 50, porque el random me genera valores entre 0 y 49, se plantea sumarle 1 al valor que arroja el random. Si ustedes viendo esto, ¿me pueden decir cómo está definido este arreglo? La sintaxis para un arreglo, para definir un tipo arreglo, es type, nombre, igual, array, ya lo estoy diciendo mientras lo estoy escribiendo. Of tipo. Esta es la sintaxis general para definir un arreglo. Entonces, si le tuvieran que poner un nombre, ¿qué nombre le pondrían? ¿Números? Bien, le ponemos números. El igual es obligatorio, la palabra array es una palabra reservada. O podría ser lugar también el nombre. Sí, tenemos que analizar, si quisiéramos pensar en el nombre, es qué es lo que va a contener el arreglo adentro. A mí me parece que números es correcto, números aleatorios también, algo que represente el contenido del arreglo. Así que yo abogo por números porque es lo que va a contener podría decir números enteros aleatorios, si quiero ponerle un nombre más significativo, pero números está bastante bien, está bien. Después, el igual array y el índice. ¿Se acuerdan cómo se define el índice? De 0 a 9, 2.9. ¿Y les parece, de acuerdo a lo que están viendo acá abajo, que está definido de 0 a 9? De 1 a 10 dice ahí. De acá, del for, yo podría deducir que si está cargándolo todo, porque este botón cargaba todos los números aleatorios, y entonces está usando un for de 1 a 10, y después esa es la i que utiliza, el índice que utiliza, entonces lo más probable es que el índice sea de 1 a 10, y como dijo Flor recién, con 2 puntos separando el valor inicial del valor final. Y of, Iván dijo de enteros, entonces ¿cuál será el tipo de dato que vamos a usar? Integer. Integer, exactamente, como dijo Rocío ahí también. Esperen, perdón, estoy escribiendo en el chat en vez de... Bien. Este es el tipo de dato que nosotros suponemos que definió Ale cuando armó su programa, y punto y coma para que no nos dé error. Un tipo, algo así similar a esto, porque no necesariamente le tiene que haber puesto el mismo nombre. Ahí Iván pregunta, está buena la pregunta de Iván, si el tipo de datos se define de manera global, y sí, lo que conviene hacer es que
lo que conviene hacer es definirlo de forma global para después hacer uso de él en cualquier parte del programa. Recién estamos definiendo el tipo y todavía no definimos la variable. Acá nosotros podíamos definir una variable de tipo arreglo. No habría inconveniente, lo permite hacer el Pascal. Pero acá lo que estamos haciendo es definir un tipo de dato. Estamos avanzando un poquito más en la complejidad del manejo de tipos de datos. Hasta ahora nosotros veníamos definiendo variables. Yo necesito una variable, le pongo pirulito, 2 puntos, de tipo char, de tipo boolean, de tipo entero. Entonces, eso es lo que veníamos haciendo. Ahora tenemos una diferencia con lo que veníamos haciendo, y esa diferencia tiene que ver con que ahora definimos un tipo de dato. Esto nos va a permitir, a medida que avancen principalmente en la carrera, digamos, nosotros podríamos tranquilamente usarlo definiendo variables, pero hacer uso de una definición de tipo después nos permitiría tener variables de ese tipo en cualquier parte del programa. Como nosotros hacemos uso del tipo entero y no tenemos que andar diciéndole, bueno, esto es una variable numérica que arranca en menos 32.000 y va hasta 32.000 o alguna cosa por el estilo, nosotros definimos ese tipo de datos, ya lo tenemos definido, se llama integer, se llama char, se llama boolean, y entonces nosotros ahora también podemos hacer uso de estos tipos que definimos nosotros mismos, son tipos definidos por el usuario. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros, si supongamos hacemos este programa y decimos este tipo de dato, definimos nuestro tipo de dato hasta 10 y en realidad nuestro arreglo tiene 5.000 valores, entonces nosotros cuando querramos venimos acá, o cuando vemos que nuestro programa funciona, hacemos este cambio y no tenemos que cambiar en cada una de las variables que definimos el tipo de dato. Directamente diciendo, bueno, tipo de datos números, ahora es de 50, ahora es de 500, ahora es de 5.000, y el programa sigue funcionando para cada uno de los valores de ese tipo de datos. Bien. Gustavo, por ahí la confusión viene que Claudio utilizó la definición a través de var, la comentó muy simple a través de tipo, y ayer, por ejemplo, yo estuve en la clase teórica y habló toda la clase de definiciones a través del var. Entonces, por ahí la mayoría, en la clase anterior también, digamos, toda la definición fue en ese sentido. Pero como nosotros la guía lo tenemos así con el type y las salvedades que vos comentaste, bueno, está bueno que comience con una buena práctica definiéndolo así como tipo, con las recomendaciones que hizo Gustavo. Pero, si mal no recuerdo, todos los que estuvieron ayer en la clase, lo define siempre como var, Claudio. Sí, ayer dijo eso, de que por ahora el type no lo íbamos a usar, pero son dos formas de escribirlo, de declararlo. Bien, entonces nosotros les recomendamos que se acostumbren a usar el type, y como dijo Claudio, se puede hacer, y como les mencioné yo al inicio también, se puede hacer como una variable. Lo más recomendable es hacerlo como un tipo. Si les resulta extraño, si se sienten perdidos al hacerlo de esa manera y quieren por ahora seguir haciéndolo, declarándolo tipo variable, declarándolo de tipo variable no, declarándolo en la declaración de variables, está bien también, y el programa les va a funcionar. Profe, entonces se ubicaría debajo de la variable, ¿no? El type. Ahora miramos. Esperen que borre esto.
bueno, acá Ale también lo declaró como variable. Nosotros, antes de eso, podríamos decir type y declarar nuestra variable de esta manera, como le hicimos recién. Obviamente que tiene que estar antes, porque el programa siempre funciona desde arriba hacia abajo, va mirando desde arriba hacia abajo, y si se encuentra un tipo que no está declarado, nos va a decir que hay un error. Entonces, primero se hace toda la parte de declaración de tipos y después de variables. Acá vemos entonces que también está declarado, como lo hizo Claudio, como variable. En lugar del igual se usa el 2 puntos, como ya veníamos utilizando. El nombre que le puso es arreglo, la palabra reservada array, de 1 a 10 como habíamos definido, la palabra reservada off y entero. Fíjense que lo único que cambiaba acá es el poner type y el símbolo igual, y acá tendríamos que, en lugar de poner esto, poner la palabra que hubiésemos usado para el tipo de dato. Bien, entonces acá tenemos la definición de ese arreglo, que era de 1 a 10, entonces de 1 a 10, carga ese arreglo para cada uno de los valores de i. Acá es donde yo les decía que las estructuras repetitivas, en el for en particular, que va avanzando de a 1, nos sirve como un soporte para poder hacer esto de manera más automática. Si no, tendríamos que copiar y pegar esta línea 10 veces, una para 1, otra para arreglo de 2, arreglo de 3, arreglo de 4, arreglo de 5. Esto funciona cuando tenemos pocos, pero se imaginan que un arreglo de 100, nomás sin un arreglo de 20, tenemos que copiar 20 líneas como esta. A diferencia de eso, usando una variable, y esa variable incluyéndola en el lugar del índice del arreglo, nos permite recorrer de punta a punta todo el arreglo. Eso es una de las cosas que había que hacer. Con este botón, generar los valores en el arreglo. O sea, apretando este botón, se va a cargar el arreglo en la memoria de la máquina, y vamos a tener en la memoria de la máquina 10 números aleatorios cargados en el arreglo, todos a la vez. Y después había que mostrarlos en un memo, en un leakbook y en un combo. Si vemos lo que hace, lo que hizo Ale, fíjense que otra vez define la variable i como antes, acá adentro. Acá la tenemos otra vez, en el for. ¿Por qué la define cada vez y no la define afuera? Porque la variable i del índice la usa solo acá adentro. Entonces siempre conviene esa variable definirla acá adentro para no tener algún problema de que la variable de índice quede cargada con algún valor y finalmente tengamos un error en el programa. Si solo usamos una variable en un procedimiento, entonces la definimos dentro de ese procedimiento. Con ese criterio también Ale definió esa variable en cada uno de los procedimientos. Entonces, tengo una variable i, tengo un for. En el primer caso, cargábamos. En este segundo caso vamos a mostrar. O sea que fíjense que para la carga y para mostrar es el mismo for, de 1 a 10. Y podría ser la misma variable o podríamos usar otra variable. En general, hay una convención que para los índices se usan las variables i, j, k, que eso viene más del lado de la matemática, cuando se ve el concepto de matrices en general de matemática, también se hace uso de las i como subíndice o la sumatoria. Entonces esto un poco nos llega desde la matemática, pero si nosotros quisiéramos ponerle otro nombre funcionaría exactamente igual. Es una variable común y corriente que no tiene ninguna particularidad. Entonces, para cada una de las posiciones del arreglo, que lo va a controlar la variable i, le vamos a agregar líneas al memo
y agregar ítem tanto al listbox como al combo box. Eso se hace con líneas add y con ítem add para los otros. Uno agrega líneas y el otro agrega ítem, pero fíjense que la estructura es muy, muy parecida. Esto Nicolás pregunta por qué lo muestro en 3 lugares. Esto es básicamente para que ustedes tuvieran un ejercicio en donde pueden mostrar los datos en las 3 estructuras que solíamos utilizar para mostrar los datos. No tiene otra pretensión, no es que uno cada vez que va a hacer algo de esto tiene que mostrarlo por todos lados. Con una sola cosa que usemos está muy bien. Acá incluso podríamos poner un show message, que aparezcan los datos. Lo que pasa es que el tema de que aparezcan pop-up así permanentemente tampoco es la mejor idea. Si no tenemos 10 pop-up que van apareciendo pum, 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 así uno arriba del otro, y es bastante molesto, raro, parece más un virus que otra cosa. Todas estas, como ya hemos enfrentado varias veces en Lazarus, son de tipo string. Las líneas y los ítems de los combos y del memo son todos de tipo string. Entonces, en cada uno hace la conversión de nuestro arreglo que es entero. ¿Está? Ahí van a tener que tomar la decisión si quieren trabajar con un arreglo de string, un arreglo de enteros y en qué momento hacer la conversión. En general, vamos a ver que nosotros, nuestras propuestas, cuando son enteros, trabajamos con un arreglo de enteros y hacemos la conversión. Bien, para que vean cómo funciona esto hasta aquí. Lo que vimos hasta acá es el ejercicio 1. Todavía no nos metimos con el ejercicio 2. Esto está explicado en detalle por Ale en el video. Se generan los números, acá no pasó nada visual, se cargaron en memoria todos los valores en el arreglo que nosotros habíamos definido, y cuando pongo mostrar, todos esos valores que estaban en memoria en el arreglo se muestran en el memo. Acá están todos los arreglos en el memo. Después están todos los valores en el list box. Todos arrancan acá del 49. Y también están en el combo box o lista desplegable. Estos dos son exactamente lo mismo, nada más que una está en la lista visible toda completa y la otra está colapsada y yo puedo, como en todos los casos, elegir. Después ya van a tener que trabajar con este tipo de objetos. Lo que yo les decía respecto del memo es que una de las características que tiene es que yo puedo borrar los valores, ¿está? Y puedo escribir otra cosa. Ven que es como un procesador de texto. Yo estoy escribiendo como un editor de texto. Ya no puedo poner negrita, cursiva, subrayado, pero sí puedo escribir y borrar como si fuera un editor de texto. Por eso es que la idea, si lo vamos a usar para mostrar algo y el usuario no lo tendría que poder alterar, tendríamos que bloquear la posibilidad de que sea editable. Podría ser con enable falso o la propiedad de read only. Pero bueno, esto era la cuestión asociada al memo que yo les decía recién. En estos que están acá yo no puedo alterarlos. Estas son las listas, ya están fijas y yo no las puedo cambiar. Bien, vamos. Y este botón que, como les dije, limpia todo y ya no me queda nada en ninguna de las listas. Puedo generar los números y volverlos a mostrar. ¿Por qué sigue arrancando del 49? Ah, bueno, ahí arrancó, ya me preocupaba por...
Ah, no, no les voy a decir cómo se hace. Es un secreto. Es el secreto de hoy, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, sí, tienen que La buscarlo. tarea, que no la descubra hasta la noche no se puede dormir, ¿eh? Es que es muy complicado, uno tiene que tener muchos años de programación para hacer esto. El nombre del objeto .clear, .clear, .clear. Así se borra todo el contenido de esos objetos. No entiendo la pregunta, Mateo. Lo de los corchetes. ¿Es como lo escribís con el teclado? ¿Te referís a eso? Ah, sí, sí. Sí, es cierto, bueno, en mi computadora, porque esto depende de muchos factores, el tema de los corchetes, en mi computadora los tengo con el Shift. Bueno, y tenés que buscarlo en la tabla ASCII, entonces. Yo capaz que pueda darle un dato, disculpa que te interrumpa, Sí, Gustavo, adelante. pero si lo tenés en español, espera que hablo el Word, porque obviamente que depende también de cómo tenés configurado el teclado que tenés y cómo Tal está cual. configurado Windows. Pero si lo tenés en español internacional, si tenés Windows 10, es Control Alt y la tecla que está al lado de la P. Y obviamente el otro es el que está al lado de la tecla que seleccionaste anteriormente, la que está al lado del Enter. Ahí lo encontró. Bien, buenísimo. Sí, esto es un tema porque yo tengo una tecla al lado de la ñ y una tecla arriba del Enter que tiene tanto los corchetes como las llaves. Claro, a mí me En pasa. general están juntos, llaves y corchetes, pero puede ser que la distribución que, que tiene el teclado a la vista no coincida en algunos casos con la distribución que tiene el software adentro. Tiene que haber un match en eso, y entonces podría fallar. Si no, con la combinación, como ponemos, no sé, al 64 para poner el arroba cuando no lo encontramos, también los corchetes, eso viene de la tabla ASCII, y nosotros creo que en la guía, no, en la guía 5 tiene una tabla ASCII. Sí, sí. Si miran la guía 5, En casi al matrices. final, en la parte de matrices hay una tabla ASCII y ahí van a encontrar seguramente los corchetes. Bueno, y si no ponen tabla ASCII, corchetes. Bien, volviendo a nuestro ejercicio, ya generamos números, ya los podemos mostrar. Esa era parte del ejercicio 1, que acá tiene el enunciado también. Y nos queda la parte de nuestro ejercicio 2, que es buscar el mayor, que ya vimos, que es el algoritmo que ya conocíamos. Y después la posición y también mostrarlo. Para eso tengo puesto acá en las dos acciones que tengo que hacer: buscar el mayor y registrar su posición, y después que haga el proceso tengo que mostrar esa información en la etiqueta. Estas eran las dos actividades que habíamos visto en nuestro plan que íbamos a hacer. En realidad están marcadas mayor y posición como dos ítems que los vamos a tener que colapsar en uno solo. Bien. A usted, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo arrancábamos? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer en el algoritmo del mayor? Tomar el primer número ingresado como mayor. Entonces nosotros tenemos que decir que mayor es igual a ¿qué? Al primer número que generó el random, Bien. el arreglo. La posición 1 de la regla. ¿Así?
como nosotros arrancamos, este está arrancado de 1, exactamente es la posición 1 del arreglo. En nuestro caso habíamos arrancado en el ejemplo con la posición 0, pero Ale decidió arrancarlo de 1 y entonces vamos a tener que, la primera posición la vamos a tener en 1. Perdón, me quedé ahí tartamudeando porque me acordé de una cosa. No, perdón, acá no hay inconveniente, no me acordé de nada. Quería mostrarle esta relación entre el 0, pero no tenemos problemas porque el add va agregando, digamos, no depende del índice. Bueno, olvídense. Acá tenemos la primera, el primer registro del mayor. Pero como tenemos que pedir el mayor y la posición, si registramos el mayor y no registramos su posición, entonces vamos a tener problemas. Con lo cual, vamos a tener que registrar también su posición. Que en este caso, ¿cuál es? 1. La 1. Muy bien. No, Iván, porque esas funciones son para string. Acá tenemos una estructura que tiene números enteros adentro, como cajas separadas. Si bien los string vamos a ver que se pueden trabajar similar a los arreglos, no hay relación entre esas funciones que ustedes conocen de string con los arreglos. No podríamos encontrar de esa manera el mayor ni nada que se le parezca. Bien, entonces, acá es la primera parte, o sea, tomamos el primero y decimos que es el mayor, registramos su posición en este caso. Y ahora la segunda parte del algoritmo es, si ya lo tengo escrito, ¿para qué lo voy a copiar? De nuevo, copio acá, pego acá. ¿Este for está bien? No, tiene que ir desde 2 hasta 10. ¿Y por qué será eso? Porque la Porque posición 1 ya está tomada arriba. claro, Exactamente. Bien, entonces eso es fundamental. ¿Habría algún problema si yo dejo el 1 acá? aparecería 2 Bien, veces el mismo número, capaz. bien, Nicolás, también con el de 2 a 10. Si ustedes piensan en el mayor, como pregunta por el mayor que el mayor, ningún número es mayor que sí mismo. Así que lo descarta, digamos, la primera vuelta, obvio que sería siempre de gusto, porque se compararía consigo mismo el número. O sea, el que haya puesto como mayor, preguntaría si ese mismo valor es mayor que el mismo, digamos. Entonces no tendría mucho sentido, y por una cuestión de reflejarlo lo mejor posible con el algoritmo, si arranca de 2, pero no, si en algún momento les pasara que arrancan de 1, no tendrían un problema grave con la solución del algoritmo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos dice el algoritmo del mayor? Que en el mismo arreglo tenga que buscar el mayor valor, digamos, en ese arreglo y después mostrar Tenemos que poner una condición. Que, ¿Cuál será? que, Un if también. Mateo dice lo mismo, sí, un if. que la condición sea que el nuevo valor sea mayor a mayor. El nuevo valor Arreglo mayor. sea mayor a mayor. ¿Y acá qué pongo? La I. Ahí. Entonces, acá estoy diciendo nuevo valor. ¿Por qué nuevo valor? Porque yo acá arranqué de 1 y acá arranco de 2. El 2 es un nuevo valor.
Digamos, lo que nosotros antes decíamos nuevo valor, ahora está representado por i, porque arranca de 2, entonces la segunda posición del arreglo es el nuevo valor, y pregunto si es mayor que el mayor que yo ya tenía. Si nos apegamos a la traza que teníamos antes, que dicho sea de paso la perdí porque no la pegué en ningún lado, vamos a tener la misma comparación que antes, nuevo valor mayor que el mayor. Si eso es cierto, entonces, ¿qué hacemos? Lo mostramos en un memo. Lo almacenamos. Lo almacenamos en la variable para después compararlo con el otro valor. Y después, si queda el más grande, lo mostramos. Bien, todavía recuerden una cosa, Iván, cuando yo tengo resultados parciales, que todavía no terminé de recorrer todo mi arreglo, en general no se muestra nada. O sea, no van a tener adentro de un for algo para mostrar. No en todos los casos es así. Bueno, si yo estoy mostrando, sí. De hecho, digamos, perdón, acá abajo, acá por cada vuelta del for estoy agregando cosas, pero en este caso yo quería mostrar. Cuando estoy haciendo algo, un cálculo, por ejemplo, calculando un promedio, un porcentaje, acumulando, buscando, en general se hace todo el proceso sin mostrar en ningún lado. Si voy registrando cosas en variables, por ejemplo, la suma, si lo encontré, no lo encontré, digamos, hay diferentes cosas que voy guardando mientras voy girando acá en las estructuras repetitivas, pero en general yo no lo muestro hasta que no tengo el resultado final. Entonces, acá lo que tengo que hacer, como decía Flor recién, y alguien por detrás, lo mismo que no alcancé a ver el nombre, tengo que guardar el nuevo valor, que ya dijimos que era este que tenemos en el arreglo. Entonces, tomo el primer valor, y después, a partir del segundo hasta el último, pregunto si es mayor que el mayor, registro el valor. ¿Eso está bien? ¿Me falta algo? La posición. Ah, Bien. Como ahora el for va a tener dos sentencias, perdón, el if va a tener dos sentencias, tengo que agregar un beginning. Este beginning que agregué acá lo agregué de más, pero no hay problema. Entonces la posición es ahí que yo estoy diciendo. Digo que el mayor está en la posición i, entonces digo arreglo de i, lo pongo en mayor, y claro que la posición va a ser ese mismo índice que yo tengo acá. Ahora sí, tomo el mayor y la posición, y después cada vez que tomo un valor distinto del arreglo, chequeo si es el mayor, y ahí guardo el mayor y su posición. Esto y esto son las mismas sentencias, nada más que acá tomo el primero y acá tomo el resto. Y ahora sí, como mencionaba Iván antes, lo tengo que mostrar. Y para eso me guardé acá abajo la línea que había armado para mostrarlo, porque es un montón para escribir. La tarea lista, ¿eh? Sí. Le iba a borrar, esto también, como cuando lo probé, a ver si todavía me acordaba hacer el algoritmo del mayor en un arreglo, lo programé y después lo borré. Pero esta línea me da una pereza tener que volverla a escribir. Ahora en el caption del label, que se llama mostrar valor, ¿yo qué pongo? Pongo un string, una constante que dice el mayor valor es, y le sumo la variable que es que yo obtuve como mayor.
a la salida del for. A eso le concateno otra constante que dice en la posición y tomo la variable de posición, la convierto a string y la agrego. Entonces, para que me quede la frase, el mayor valor es tal en la posición tal, digamos, para que me quede bien la frase. Podría haberlo concatenado así nomás, para que me quede prolija la frase. Bien, miremos si esto está funcionando. Acá tenemos todo lo que nos habíamos planteado en este lugar. Agregar un botón que buscar el mayor, registrar la posición y el mismo mayor y mostrara esa info en la etiqueta. Esas tres cosas aparentemente ya las tenemos hechas. Tenemos que generar los números, los mostramos, podemos mirar aparentemente el 27, si no, el 28, El no, 31. 31, es el mayor. Miremos si nuestro algoritmo también encuentra lo mismo. Y está en la posición, me dice en la posición 9. Acá teníamos 10 posiciones, está en la posición 9. Una cosa importante, si nosotros arrancáramos de 0, esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está? O sea, se correría todo 1. Si yo le digo al usuario que el mayor está en la posición 9, el usuario en general, ¿qué hace? Uno no arranca a contar de 0, arranca a contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, uno le diría que está en la posición 9 y en realidad le quedaría una menos. ¿Está? En la posición 9, nuestro caso sería esta de acá. Si arrancáramos de 0 nos daría 8. Entonces le estaríamos marcando el 5 y el usuario no entendería nada. Entonces, si ustedes trabajan con el 0, del 0 al 9 en lugar del 1 al 10, cuando le muestren al usuario, díganle en términos de 1 a 10 o de 1 a arrancando de 1. O sea, el resultado acá tendríamos que sumar, o sea, eso se hace básicamente sumando 1 acá, poniendo más 1, en este caso obviamente no, pero poniendo un más 1. ¿Por qué? Porque si no, el usuario cuando lo ve, ustedes que van a ser usuarios de sus propios programas van a decir, ah, sí, está bien. Pero otro usuario, uno no arranca en general un listado desde 0. Arranca, bueno, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, cuando tienen que devolverle al usuario, que el usuario entienda bien, de acuerdo a lo que ve, y que coincida lo que ve con lo que espera que sea el resultado. Bien, bueno. Acá tenemos para que vean que funciona bien. Acá tenemos el 41, creo. Y si calculo, el 41 en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 41. Bien. Entonces ahí tenemos solucionado el ejercicio 2 de la guía, con el algoritmo del mayor que ya habíamos visto el jueves pasado, implementado ahora sobre arreglos. Este es un algoritmo, como se imaginarán, muy importante y que ustedes debieran tener muy en cuenta a la hora de tener que registrar, tener que estudiar. Parte de los algoritmos muy importantes es el mayor. Está el algoritmo del mayor porque me permite fácilmente determinar, bueno, mayor y menor, que en muchos casos es necesario buscar por diferentes razones, por muchos ejercicios puede aparecer. Entonces es uno de los algoritmos que ustedes tienen que tener bien claro. Entonces, si cualquier ejercicio les dice busque el menor, busque el mínimo, busque el máximo, busque el mayor, entonces dice, ah, ese es el algoritmo del mayor, listo.
Ya ese lo sé hacer, lo tendrían que tener así de claro. Preguntas, consultas, dudas. Yo entendí todo, pero quiero saber cómo hace para que el label ese de ayuda a Roberto le queden 2 líneas. Ese. Yo digo, ¿de qué me está hablando? Porque nunca pude hacer eso, siempre tengo que Perdón. agrandar el Yo ahí formulario. le hice doble clic. Qué facilidad tengo Secreto para hacer profesional, ¿no es doble cierto? clic. La verdad no sé. Pero asumo que tendrá que ver con... Alguna propiedad, primero yo no bien, recuerdo. No le tengo haces que... clic con el botón secundario, me parece, o doble clic. Ah, una acá está cosa. el caption. El caption tiene 3 puntos suspensivos y nos aparece... Eso, sí. Y entonces acá le pongo Ah, todos los patos se fueron a casi bien. Baño. Aceptar. Entre corchetes, por favor. gracias, no sabía cómo se hacía eso. Yo tampoco y acaba de solucionar otro problema que hoy estuvimos con Silvia debatiendo y la verdad que yo había mirado el ejercicio y no había prestado atención que lo había hecho de esta manera, porque queríamos ver de uno que fuera como el T-label para reemplazar el memo, para no sacar las cosas por el memo. Y bueno, ahora lo que hay que investigar es cómo hacer esto mismo de poner líneas por software. Es muy posible que se pueda hacer por software poniendo add también. Pero bueno, no lo habíamos probado antes, así que Profe, ¿y el memo no tendrá alguna propiedad que evite que se pueda modificar sí, lo que sí, se va cargando? sí, el memo tiene, sí, no quiero meter la pata, Read pero only tiene, tenés. sí, acá está, read only, que de esta manera, esto yo ya lo podemos ver. Ah, perdón, porque yo acá tienen el doble clic que había hecho yo que me generó el procedimiento. Sí, quitar. Generar números, mostrarlos y acá ahora intento borrar los números y no sé si ya escuchan el teclado, pero no se puede ya borrar estos números. O sea, de esta manera, si uno quisiera usar un memo, por alguna razón, en lugar de un listbox, sí, con la función read-only ya no lo puedo modificar, y si no, por más que esté true, otra idea que se puede utilizar Enable. es enable false, y entonces va a está visible pero apagado. Ven que está así como en un grisado. Igual esto, ven que acá ya no lo puedo ni siquiera, me faltan valores, pero ni siquiera ya lo puedo tocar y aparecieron los valores en un gris, que es un poco raro, y además que no me aparecen todos, pero es un poco raro también por el tema de que los valores aparezcan grisados como digamos, inaccesibles o algo por el estilo. Podría ser otra forma. Posiblemente, no sé por qué no me los muestra todos. Debajo del read only tenés la propiedad de scroll. También podés agregarle un scroll y la propiedad que seguía del read only es scroll bars, para que te haga automáticas
Que te lo deje casi igual, parecido al Listbox. Bien, ahí lo agrandé un poco. Pero igual como lo tengo apagado no puedo usar el scroll, así que Ok, sí, sí. sí. Tendría que ser en combinación con... Bueno, acá lo agrandé y me aparecieron todos, digamos, ya todos los Claro. valores. Podría ser una forma esta de mostrarlo y que no haya modificación. Y ya que estamos, probemos sin red lo de... Cualquier cosa le echamos la culpa a Flor que nos dio la idea, por preguntar. La etiqueta se llamaba... Ah, no, pongo una etiqueta. Denme un minuto que pongo una etiqueta. Le pongo... No, LBL no. LBL listado. Vamos a ver si funciona. Si uno le puede agregar línea. LBL listado punto tamaño list. ¿Cómo le puse? Sigue así. Listado. ¿Y por qué no quiere tomar la chupa? Está lenta. No, porque cuando hace esto es que hay algún L lista. O puse otra cosa. ¿Dónde está tomando el... Ah, o capaz que no le confirmé el nombre, sí. ¿Qué querés agregarle en el caption y agregándole los elementos? Sí, quiero ver si se puede. Pero no puso los paréntesis. Dificulto, dijo Fuentes. Bueno, vamos sin red acá a probar esto. No le gustó. Bueno, ya lo averiguaremos. Pero si se puede hacer por propiedades, también se tiene que poder hacer por... Se le puede agregar lo que tiene más lo que le vas agregando. Y hay un código, Sí, pero viste que... el CHR13 te mete un enter abajo. Y te va Sí, agregando línea eso por línea. podría ser. Pero ves que acá funciona como el otro, con Sí, porque es línea. como un editor, digamos, sí. O sea que si acá funcionan las líneas, debería funcionar después también por software. Pero bueno, ya veremos. Tarea. Forma parte de... Bueno, esto que están viendo forma parte de lo que uno muchas veces tiene que hacer como docente, digamos, podrían ser el tras bambalinas, digamos, de las charlas de cátedra en donde hay una idea, la trabajamos y miramos y buscamos. Estas son parte de algunas actividades. A veces, como ven, nosotros, uno no maneja absolutamente todas las cosas que tiene el programa, lo que sí, digamos, uno tiene la ventaja del conocimiento con el que cuenta y en función de eso, de intuir que las cosas se pueden hacer o no, o dónde buscar. Digamos, la idea es esa, desarrollar ese tipo de habilidades, más allá de tener todo el conocimiento, por ejemplo, del programa Lazarus, que hoy por hoy, digamos, es muy posible que todo ese conocimiento no me sirviera y frente a otra persona que no tuviera todo el conocimiento particularmente sobre Lázaro, pero sí supiera, digamos, dónde buscar y cómo adquirir ese conocimiento de manera relativamente rápida,
estaría yo en las mismas condiciones. Entonces, esas habilidades son mucho más importantes hoy por hoy que tener la suma del conocimiento. Bien. Y con esta moraleja, les vuelvo a preguntar si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Yo por ahora no tengo más preguntas ni entendí. Bien. Cualquier Menos cosa mal, escribo mirá, en el foro. mirá cómo me hiciste pasar vergüenza enfrente de todos. No, Por ahí que la complican. la próxima vez le mutamos el micrófono. No, la verdad que estuvo bueno porque, bueno, hay una frase que se usa mucho en el contexto del docente, es que en una clase muchas veces el que más aprende es el docente, por todas estas cuestiones, digamos, aportes que hacen los estudiantes, formas, maneras de pensar diferentes, que uno por ahí después de muchos años se encajona en soluciones o en formas de resolver que ya están enviciadas porque o hace mucho que uno lo hace de esa manera, no se puso a pensar el devenir de las clases o de la forma en que uno da clase, hace que las soluciones sean más o menos siempre las mismas, y por ahí viene un estudiante y te dice, pero si se hace tal cosa, y uno es un enfoque que nunca había pensado, o bueno, esta pregunta de Flor recién, que nos dispara una potencial solución para algo que nosotros, la verdad que estuvimos trabajando hoy a la mañana un rato con Silvia, y buscando cosas bastante más complicadas en otros objetos que tiene Lazarus, a ver si encontrábamos algo, y muy posiblemente, y no se nos había ocurrido esto de que posiblemente el mismo label tenga la posibilidad de poner varias líneas, y entonces por eso no haga falta, por eso Lazarus no tenga otro objeto que permita mostrar estructuras. Pero bueno, también vamos a trabajar con uno que es específico para mostrar estructura, que se parece bastante a la planilla de cálculo después en matrices. También se podría usar ese acá para mostrar, pero bueno, elegimos estas primeras opciones y estamos pensando, como todos los años, siempre modificando alguna cosa, pensando algo para que quede mejor. Bien. Bueno, si no tienen consultas, preguntas, dudas, nos estamos viendo la otra semana. Avancen con los videos, avancen con la lectura de la guía, con la solución de los ejercicios. Los dos primeros que ya tienen solución por arreglo. Perdón, acá. Igual. El igual, la palabra reservada. De 1 a 10 de entero, o sea, copié y pegué. Esto es igual, lo que cambió es esto de acá. Con este nombre, que es el nombre del tipo, como en el caso de los enteros, los char, yo nada más que acá lo inventé yo al nombre, con ese mismo nombre lo uso, como es un tipo de dato, ahora puedo definir distintas variables del tipo llamado tipo arreglo. Y entonces el programa con este cambio funcionaría exactamente igual sin ninguna alteración, ¿no? Ese es el cambio que habría que hacer si quieren probar de hacerlo con tipos de datos. Después, cuando Claudio también suba el video de la clase de ayer, ahí hablaron también mucho de los índices, de los tipos de datos de los índices, de los tipos componentes de los arreglos. Hicieron ayer ejemplos con arreglos del tipo string y del tipo enteros también. Tienen varias variantes ahí para ver,
y también para ir afianzando esos conceptos. Así que traten de ver y revisar los videos. Esta pregunta que hicimos al principio, digamos, si han visto algo, traten de, digamos, de repasar por ahí antes de ponerse a la práctica con alguno de estos ejercicios que hemos visto hoy también. Señor, Y aprovechen además, el fin de semana. claro, y además Sí, hay perdón, Darío. una cosa que definió también Claudio, que es interesante, el tema de una constante para definir el tema de los índices, para poder modificar después la carga de datos y demás. Así que vean todos esos videos, estas aplicaciones que están también aprovechables. Sí, eso lo explicó ayer. Claro. Mm. Sí, sí. Sí, no estaría mal, si, por más que hayan visto y tomado los apuntes del teórico, si se ponen a revisar el teórico de nuevo, si quieren tomar un tiempo para eso y revisar los apuntes que hayan tomado en ese momento, es posible que uno, mientras está en el medio de la clase tomando apuntes, siempre se pierde alguna parte. Bueno, hoy tenemos un montón de distractores, no suena el chat, no suena el celular, no suena el timbre de casa, no nos ladra el perro del vecino, Ahora están cualquier comiendo. distractor. Sí, y entonces puede que en el momento, si bien se pensaba que el ser humano era así como que tenía la posibilidad de hacer multitareas, algunas investigaciones han mostrado de que en realidad uno puede hacer foco en una sola cosa por vez, digamos, entonces uno va cambiando, entonces sonó el teléfono, uno miró para ahí, aunque no lo revise, esos segundos que corrió la atención hacia el teléfono, se perdió la continuidad de la clase y por ahí se dijo alguna cosa y después uno, en función a lo que continúa va y a lo que había agarrado antes de la clase, rellene ese hueco con alguna información y puede que ese hueco lo haya rellenado mal, digamos, haya entendido una cosa y en realidad era otra, o le quedó pendiente esa idea y no se animó a preguntar. Entonces, ahora que tienen la oportunidad que antes no la tenían, digamos, de poder volver a ver la clase, en el presencial la clase se da una vez y esa clase se olvidó, y si uno tenía una duda, a veces ni siquiera uno se da cuenta que tiene esa duda hasta que, no sé, llegó el parcial o llegó un ejercicio y dice, pero si yo había entendido, si el profesor dijo tal cosa, y digamos, no había forma, no está el VAR para ver si el profesor lo dijo o no lo dijo. Ahora un poco tenemos esta posibilidad, digamos, se graban las clases, y decir, bueno, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Qué había dicho? Entonces puedo ir a ver el video y posicionarme no tienen que verlo todo, digamos. Hay muchas cosas que podrán saltear, adelantar, volver a ver. Puede ser una buena práctica rever eso y revisar los apuntes que hayan tomado, sobre todo para el momento que tengan que rendir el final. Lo mejor que les puede pasar es que los apuntes que tengan estén lo más completos posible. También, obviamente, que en el momento de rendir el final pueden volver a ver estos teóricos y ahí como refinar un poco los apuntes con algún otro, con la ayuda de algún libro o los apuntes en PDF como complementario para estudiar, pero no es una mala práctica revisar eso, a ver si todo lo que registraron está bien, si encuentran alguna cuestión dudosa que el profesor dijo, muchas veces uno en el mismo momento que va diciendo cosas, en un momento las dice de una manera, en otro momento las dice de otra, y capaz que ni se dio cuenta, cambió una palabra, y también eso puede haber llevado a confusión, entonces ustedes nos pueden preguntar, bueno, ¿cómo es? ¿De esta manera o de la otra?